Amante Dios y Padre Celestial, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos tienes aquí hablando de ti, pensando en ti, estudiando acerca de ti. Señor, esto es algo que representa para nosotros mucha bendición y por eso estamos agradecidos, porque tu Espíritu Santo obró para que estuviéramos aquí hoy. Padre, aparte de estar agradecidos, también tenemos peticiones para presentarte, como son las que mis hermanos aquí levantando su mano te han hecho saber. Y también, por supuesto, los que están en la pantalla, frente a la pantalla mirándonos en sus casas. También ellos, Señor, al levantar la mano te han hecho saber que tienen una petición en su corazón que tú conoces. Hoy te ruego, Padre, que tu misericordia les alcance a todos y puedan, Señor, recibir de ti lo que anhelan, que puedan encontrar la solución a sus problemas, la sanidad a sus enfermedades. Oh, Señor, el ánimo que necesitan para seguir adelante. Padre, te suplico que tú vengas en auxilio de cada hijo e hija tuya que levantó su mano y que puedas obrar de tal manera que todos puedan quedar felices de saber que tienen un Dios que les ama, un Dios que no les deja, un Dios que en todo momento les acompaña. Padre, en esta hora, pongo tu palabra en tus manos, pongo los corazones y las mentes de los que han de escuchar para que esta palabra sea como semilla en sus corazones, una semilla que dé fruto, una semilla, Señor, que traiga para ellos ese fruto que alimenta. Señor, te ruego que esta palabra pueda edificarles a todos los que la oigan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro tema de hoy tiene por título Gracia y paz en la crisis que nos espera. Entendiendo el término crisis como aflicción, tribulación o angustia. Las redes sociales han estado hablando mucho en los últimos días sobre la crisis que nos espera. A veces nos inundan tanto de cosas que se viene la angustia antes de que llegue. Y es que la verdad, muchos vaticinan un futuro incierto y lleno de tristeza para muchos. Por ejemplo, en la crisis financiera que se dice que vendrá, dicen que esta será provocada por la obligatoriedad que tendrá el uso de la moneda digital en detrimento del dinero cash. Muchos hablan de que será eso una crisis que desembocará en la pérdida de la privacidad y en el control de las libertades. Pero mientras se habla de esa crisis, otros dan énfasis a la crisis social y moral que ya estamos viviendo por estas ideologías que se promueven, ideologías de género que prácticamente desembocan en perversidades, en pedofilias, prácticamente socavando lo que Dios dispuso en el Edén en cuanto al hombre y a la mujer. Hermanos y hermanas, se habla de crisis alimentaria con amenazas de hambruna mundial. Se habla de crisis por la pérdida de las libertades civiles y religiosas que se esconde en esa Agenda 2030 y en esa agenda climática. Se habla de crisis que llegará en un futuro cercano. Creo que todos hemos visto cómo se va preparando el escenario
para que estas libertades civiles y religiosas se nos coarten a todos. Creo que hemos sido conocedores de esa noticia que se hizo aquí en los Estados Unidos, bastante conocida, de ese cristiano que puso una demanda laboral pidiendo que se les respetara el derecho que él tiene a descansar el sábado, pero en domingo. Y como la Corte Suprema de Justicia, miren hasta dónde llegó el caso, avaló y le concedió el derecho de que él pueda descansar su sábado en domingo. Pero como otros que a esa misma corte han llegado pidiendo amparo porque se le ha violado su derecho de guardar el verdadero sábado, no en domingo, sino en sábado, como la corte, a esos les ha negado ese derecho. ¿Cómo podríamos llamarle a eso? Injusticia, falta de equidad. Oh, hermanos, ¿cómo es posible que al domingo le llamen sábado y que aquel que pida amparo legal porque le quitaron el trabajo porque no fue a trabajar en domingo, la corte le diga, sí, tú tienes ese derecho y te lo tienen que respetar porque tu sábado es el domingo? Cuando la Escritura dice que el sábado no es el domingo, el sábado es el séptimo día de la semana y es el santo sábado, el día que Dios creó. Oh, hermanos y hermanas, todas estas cosas, estos escenarios, nos van poniendo en una ruta que va a desembocar en crisis, como dije, de carácter religioso. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Que aun cuando estas crisis a las que me he referido son preocupantes, ninguna de ellas es comparable a la gran crisis final que como pueblo nos espera. Crisis final que vendrá como resultado de la promulgación de la ley dominical y las persecuciones subsiguientes. Jesús se refirió a esa crisis como una crisis sin precedentes. Pues vean Mateo 24, versículos 21 y 22, lo que dice. Mateo 24, versículo 21 y 22. Dijo el Señor, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La frase entonces del versículo 21 lo que nos indica es que después de la destrucción de Jerusalén por parte de Roma, la iglesia pasaría por la gran tribulación. Una tribulación que comenzó antes de la destrucción de Jerusalén y fue tribulación provocada por líderes religiosos en contra de la iglesia cristiana. Pues los dirigentes de la iglesia judía la emprendieron contra la recién formada iglesia de Cristo. Si bien es cierto, la tribulación fue en ese momento dirigida por líderes religiosos, los gentiles se unen a dicha tribulación en contra de la iglesia cristiana cuando los emperadores de Roma, utilizando sus ejércitos, también la emprendieron en contra de la iglesia. Pero
para acabar de complicar más el cuadro, la Roma papal se une a esa gran tribulación y también durante la Edad Media persigue a los cristianos, de manera que sería tan insoportable la persecución que Jesús dijo, si no fuera por la intervención divina, todos los escogidos serían aniquilados. Así que, hermanos y hermanas, en la frase, la gran tribulación sin precedentes que Cristo mencionó, prácticamente estaban enmarcadas todas las persecuciones, tribulaciones o angustias que la iglesia sufriría a lo largo de la historia, prácticamente hasta llegar al fin del mundo. El don de profecía, vean cómo comenta esto que hemos leído de Jesús cuando dice que entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice así el don profético. De la destrucción de Jerusalén, Cristo pasó rápidamente al acontecimiento mayor. El último eslabón de la cadena de la historia de esta tierra, la venida del Hijo de Dios en majestad y gloria. Entre estos dos acontecimientos estaban abiertos a la vista de Cristo largos siglos de tinieblas, siglos que para su iglesia estarían marcados con sangre, lágrimas y agonía. Los discípulos no podían entonces soportar la visión de estas escenas, y Jesús las pasó con una breve mención cuando dijo, habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermanos, voy para atrás porque quiero destacar esto, que los discípulos no podían soportar la visión de las escenas, de manera que Jesús las pasó nada más con esa breve mención de que habría entonces gran tribulación. Dice, durante más de 1000 años iba a imperar contra los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca la había conocido antes. Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser muertos. Si Dios no hubiera extendido la mano para preservar a su pueblo, todos habrían perecido. Pues dijo que por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Luego, en lenguaje inequívoco, nuestro Señor habla de su segunda venida y anuncia los peligros que iban a preceder a su advenimiento al mundo. Y luego dice, las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece solo a Dios. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Noten ustedes que la obra ya está comenzando. ¿Cuál obra? La obra de forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Es decir, ya se están haciendo leyes que van encaminadas a forzar la conciencia. La ruina de Jerusalén, dice, sería un símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los días finales. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Una calamidad repentina e inesperada. Algo que pone al alma cara a cara con la muerte.
demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. Palabras de vida del Gran Maestro, página 339. Así que, hermanos, ¿qué es lo que se muestra cuando llega la crisis, las calamidades o las angustias? Lo que se muestra, dice, es si el alma está sostenida por la gracia. De manera que la gracia, hermanos, juega un papel preponderante cuando estamos en crisis. Con cuánta razón el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Mis hermanos, vean ustedes, cuando Pablo supo que la gracia del Señor le sostendría, se propuso más bien entonces gozarse en las debilidades y afrentas, en las persecuciones y angustias. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor lo fortalecería para soportar esas angustias, para soportar esas debilidades, para soportar esas crisis. Sin duda, Pablo pidió ser liberado de la dolencia que tenía, pues le estorbaba para su ministerio. Pero Cristo le dio en esa ocasión más de lo que él necesitaba con esa abundante provisión de gracia. Dios, hermanos, nunca ha prometido alterar nuestras circunstancias, ni liberar a los hombres de sus dificultades. Nunca ha prometido eso. Los males corporales y las circunstancias desfavorables son asuntos de importancia secundaria para el Señor. Lo que Él ha prometido en medio de las circunstancias adversas es, ¿qué cosa? Su gracia. Que baste, dice Él, su gracia. La fortaleza interior para soportar es mucho mayor, hermanos, de la gracia divina que el dominio de las dificultades externas de la vida. Una persona puede estar externamente quebrantada. Una persona puede estar externamente desgastada. Una persona puede estar exhausta y casi deshecha. Pero si la gracia del Señor le sostiene, puede soportar. Amén. Oh, hermanos y hermanas, si tenemos la gracia de Cristo, en medio de la tormenta, podemos estar en paz, ¿sí o no? Amén. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él nos da su paz en medio de la angustia, porque Él nos da su paz en medio de las crisis. Vean cómo lo dice en Juan 16, versículo 33. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oh, mis hermanos, qué hermosas palabras. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Saben que Jesús, al decir esto,
No quería que sus discípulos se desanimaran cuando toda la fuerza de la persecución se desatara sobre ellos. Y cómo se ve más tarde que eficazmente aprendieron la lección cuando manifestaron ese intrépido valor al hacerle frente a la prisión, a los azotes, a la tortura y la muerte. Por eso Pablo pudo decir: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque él estaba sostenido por la paz que el Señor le daba. Y temeroso un día de que las aflicciones abrumaran a la joven iglesia de Tesalónica, le dijo: nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Así, hermanos, le hablaba a la iglesia, y le hablaba así porque él sabía que el cristiano en la tribulación no está solo, la paz de Jesús está con él. Ah, mis hermanos, hablando de esta paz, vean lo que dice el don de profecía. Al entrar en comunión con nuestro Salvador, entramos en la región de paz. Debemos poner constantemente la fe en ejercicio y confiar en Dios, cualesquiera sean nuestros sentimientos. Debemos tener buen ánimo, sabiendo que Cristo ha vencido al mundo. En el mundo tendremos tribulación, pero tendremos paz en Cristo Jesús. Hermano mío, aparte su mirada de usted y mire a Jesús, que es su único ayudador. Carta 26 de 1895. Esto no lo debemos olvidar al entrar en la crisis que nos espera. Al estar ya experimentando la crisis, no lo debemos olvidar. Y es que, hermanos, hay que apartar la mirada de nosotros y ponerla en el único ayudador, Cristo Jesús. Si usted se olvida de esto, usted va a andar paniqueado y va a andar cometiendo errores en sus decisiones, va a andarse equivocando en hacer las decisiones en el tiempo equivocado, porque usted está poniendo la mirada en usted y no en el Señor, su ayudador. Es importante en medio de las tribulaciones y problemas tener en cuenta esto, hermanos. Dice el don de profecía: la paz de Cristo viene por medio del conocimiento de Jesús, a quien la Biblia revela. Si la felicidad proviene de fuentes ajenas y no del manantial divino, será tan variable como cambiantes son las circunstancias. Pero la paz de Cristo es una paz constante y permanente. ¿Pero de dónde se obtiene? Del conocimiento de Jesús que revela la Biblia. No depende, dice, de circunstancia alguna de la vida esa paz, ni de la cantidad de bienes mundanales, ni del número de amigos terrenales. Cristo es la fuente de agua viva, y la felicidad y la paz que provienen de Él nunca faltarán, porque Él es un manantial de vida. Los que confían en Él pueden decir: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fe y Obras, página 90. Y así, hermanos y hermanas, vemos lo esencial entonces, que son las dos cosas que hemos estado mencionando: la gracia y la paz. La gracia y la paz son esenciales en la crisis que nos espera. Con razón, los apóstoles no dejaban de desearle a los creyentes esas dos bendiciones: gracia y paz. Ejemplo de ello lo encontramos en la carta que Pablo le envía a los romanos. Miren cómo él les habla allí, Romanos 1, versículo 7. Romanos capítulo 1, versículo 7. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios,
llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como vemos, Pablo nos dice que la gracia y la paz son bendiciones que se encuentran solamente en Dios. La gracia y la paz se reciben solamente de Dios. Hermanos y hermanas, gracia y paz es lo que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir. Gracia y paz, hermanos y hermanas, es prácticamente recibir el favor divino. Gracia y paz son dones inseparables, porque la gracia de Dios conduce a la paz con Dios. Gracia es la fuente del caudaloso río que desemboca en la paz con Dios. Y esto no es otra cosa que un estado de reconciliación con Dios. Qué triste es, ¿verdad?, cuando uno no tiene paz. Y uno dice, es que no tengo paz. No me siento bien, hay algo en mí que no está bien, no tengo paz. Y hay factores que están contribuyendo a que esa paz no la tengamos. A veces las personas nos quitan esa paz. A veces las circunstancias nos quitan esa paz. Pero hermanos y hermanas, esta mañana el Señor nos dice, esa gracia y esa paz vienen de Dios y por lo tanto nadie nos la puede quitar. No viene de los hombres, no viene de las circunstancias, no son determinadas por el ambiente en el que estemos, sino que las determina solamente el Señor. Así que la paz, el estado de estar reconciliados con Él, es algo, hermanos, que proviene de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios que desemboca en la paz? ¿Qué es la gracia de Dios? Si nosotros tratáramos de posible entender completamente la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, creo que todos unánimemente estamos de acuerdo de que es un don inmerecido, ¿no es cierto? La gracia de Dios es un don inmerecido. Gracia es el amor, hermanos, que Dios nos da cuando no merecemos ser amados. Gracia es el perdón que Dios nos da cuando no merecemos ser perdonados. Escuchemos la voz de Dios que nos dice en Oseas, en el capítulo 14, versículo 4, dice algo que llena de mucho asombro. Dice, yo sanaré su rebelión. Oseas 14, versículo 4. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. O sea, a pesar de cómo andaba la iglesia, a pesar de cómo se habían corrompido, Dios en los llamados que les hacía para que se arrepintieran, les decía, yo les voy a sanar su rebelión y yo los voy a amar de pura gracia. En otras palabras, mis hermanos, la gracia del Señor siempre está dispuesta para todo aquel que la quiera, para todo aquel que se arrepienta. Hermanos, cuando nuestros pecados son perdonados y su justicia del Señor nos cubre de ellos, entonces nosotros somos vistos como si nunca hubiéramos pecado. Eso solamente es posible por la gracia. El registro de nuestros pecados no se nos carga en nuestra cuenta, sino que más bien nos es imputada la justicia de Cristo. Por eso, si nos sentimos a veces, hermanos y hermanas, mal porque le hemos fallado a Dios, si nos sentimos como que hasta que nos ha desechado el Señor por lo indignos que somos, bueno sería que escuchemos la voz de Dios cuando nos dice, yo les voy a sanar su rebelión, yo los voy a amar de pura gracia. Y acerquémonos, hermanos, acerquémonos al Señor para que esa gracia nos sea otorgada.
¿Acaso no dice él en Hebreos 4, versículo 16, lo siguiente? Hebreos 4, versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar ¿qué cosa? Gracia para el oportuno socorro. Hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos. Gracia para el oportuno socorro. O sea, en el tiempo de la tentación, nosotros necesitamos la gracia del Señor para poder soportar y resistir esa tentación. Necesitamos la gracia para soportar también las penas y los sufrimientos, como también para vencer la tentación. Hermanos, presentémonos cada día ante el trono de la gracia para recibir diariamente esa gracia fresca, esa misericordia, para que podamos así entrar en el reposo de Dios, ese reposo que encuentra el creyente cuando la gracia del Señor le perdona y le sostiene en medio de la lucha. El don de profecía dice, acudid a Dios tal como estáis y dejadlo curar vuestras debilidades. Así como es en los días del profeta Oseas. Presentad vuestro caso al trono de la gracia. Dejad que se haga en vosotros una obra completa. Sed sinceros al tratar con Dios y con vuestra propia alma. Si acudís a Él con corazón verdaderamente contrito, ¿qué nos va a dar? Dice, la victoria. No os entenderá mal, ni os juzgará mal tampoco. Vuestros semejantes no pueden absolveros de pecado, ni limpiaros de iniquidad. Jesús es el único que puede daros paz. Os amó y se entregó a sí mismo por vosotros. Amor, don hermanos. ¿Qué pecados pueden ser demasiado grandes para su perdón? ¿Habrá un pecado que sea más grande que el perdón de Dios? No. ¿Qué alma, dice, demasiado entenebrecida y oprimida por el pecado hay que Él no pueda salvar? No hay ninguna. Él, dice, lleno de gracia, no busca mérito en nosotros, sino que por su ilimitada bondad cura nuestras apostasías y nos ama ampliamente mientras somos aún pecadores. Es tardo, dice, aún para la ira y grande en misericordia. Hay remedio para el alma enferma de pecado y ese remedio es Jesús. Precioso Salvador, dice, su gracia es suficiente para el más débil y el más fuerte también debe tener su gracia o perecerá. Vi cómo se podía obtener esta gracia. Id a vuestra cámara secreta y allí suplicad a solas con Dios. Y dile, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sed fervientes, sed sinceros. La oración fervorosa logra mucho. Luchad en oración tal como Jacob. Así se obtiene la gracia. En este libro, La maravillosa gracia de Dios, se nos dice cómo se obtiene. Es yendo a la cámara secreta y allí pidiéndole al Señor que su gracia nos cubra. Hermanos y hermanas, hay que pedir en oración la gracia de Dios y Él está más que dispuesto a dársela a cada uno de nosotros. Pues vea lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Pero Él da ¿qué cosa? Mayor gracia. Por esto dice Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Hermanos, miren ustedes, el Señor da gracia. ¿A quiénes?
a los humildes. Pero a los orgullosos, a los arrogantes, a los soberbios, dice que Dios, Él los resiste. Él no los puede soportar. Porque el orgullo que tienen, la soberbia que tienen, no le deja a Dios obrar en ellos. Así que, noten lo que dice, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los que piden, hermanos, en oración por la gracia, estos van a continuar creciendo en gracia. Estos van a continuar creciendo en el carácter y serán humildes, serán sumisos, no serán orgullosos ni arrogantes. Sería bueno que nosotros evaluáramos cómo andamos con nuestro carácter, si es orgulloso, si es arrogante o es humilde y sumiso. Solo tome en cuenta que a los humildes y sumisos Dios dice les da mayor gracia. El don de profecía dice, Cristo vino con gran humildad. Cuando estuvo aquí, no se agradó a sí mismo, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De la raíz de la verdadera humildad surge la más preciosa grandeza mental, grandeza que lleva a los hombres a conformarse a la imagen de Cristo. Los que poseen esta grandeza ganan paciencia y confianza en Dios. Su fe es invencible. Su verdadera consagración y dedicación mantienen oculto al yo. Las palabras que salen de sus labios se modelan en forma de expresiones de ternura y amor semejantes a Cristo. Comprendiendo su propia debilidad, aprecian la ayuda que les dé el Señor y anhelan su gracia para poder hacer lo que es correcto y leal. Por su comportamiento, su actitud y su espíritu, llevan consigo las credenciales de estudiantes en la escuela de Cristo. A fin de conocerle, página 39. ¿Cómo, hermanos, el carácter dice cuáles son nuestras credenciales? ¿Cómo el carácter pueden representar claramente lo que somos? Y esta es una lucha con la cual tenemos que bregar en calidad de hijos, en calidad de esposos, en calidad de esposas, en calidad de miembros de iglesia, en calidad de ciudadanos en este mundo. Esta es una lucha, porque el carácter se pone a prueba. Y con las palabras que expresamos, dice mucho lo que tenemos dentro. Oh, mis hermanos, ¿cómo deberíamos someternos completamente a Dios? Ser humildes y sumisos a su voluntad, de tal manera que su gracia transforme nuestro carácter. Sigue diciendo el don de profecía. Algunos de los que pretenden amar a Jesús son engañadores y su religión es solo de labios. No transforma el carácter. A ver, paremos aquí. ¿Qué dice que sucede con algunos que pretenden amar a Jesús? ¿Son qué cosa dice? Engañadores. ¿Por qué? Porque la gente cree que son hijos de Dios y resulta de que el carácter que tienen dice lo contrario. La religión que practican es solo de labios. Ah, mis hermanos, cuidémonos de no ser engañadores nosotros en este mundo. Tristemente dice que esta religión que practican los engañadores, que no les transforma el carácter, dice que también no pone de manifiesto la obra interior de la gracia. Los tales no dan evidencia de que hayan aprendido jamás en la escuela de Cristo las lecciones de mansedumbre y de humildad de corazón. No revelan por medio de su vida o su carácter que están llevando el yugo de Cristo ni sus cargas. No están alcanzando la norma que Dios les da por medio de su palabra, sino meramente una norma humana. Su vida no es pura como la de Cristo. No están siendo refinados ni ennoblecidos por su espíritu. No conocen el camino de la verdad y se cuentan entre los que dirán en aquel día: Señor, Señor, ábrenos, enseñamos en las calles, hemos hecho maravillas. Pero Cristo les dirá: nunca os conocí,
apartaos de mí, obradores de maldad. Cada día con Dios, página 297. Oh, mis hermanos, esta es nuestra tarea en este mundo. Esta es nuestra misión, reflejar el carácter de Cristo cada día. Y la primera persona que te lo va a poner a prueba va a ser tu esposo o tu esposa. La primera persona que te lo va a poner a prueba son los que viven contigo. Pero si tú le has dicho en la mañana al Señor, ayúdame a reflejar tu carácter y dame tu gracia para que pueda soportar cualquier provocación, para que pueda controlar mi temperamento. Si usted le ha dicho eso al Señor, la gracia del Señor le va a ayudar para poder usted reflejar el carácter de Cristo. Y si queriendo reflejarlo se equivoca, si habiéndole dicho al Señor que le ayudara, usted se equivoca y saca a relucir su carácter, entonces no se desanime. En ocasión usted pueda obtener la victoria sobre su propio yo. Oh, mis hermanos, en la crisis que nos espera, nosotros debemos saber que la gracia es indispensable. Pidámosle humildemente al Señor su gracia para enfrentar la crisis, porque la crisis va a probar el carácter de cada uno de nosotros. Hemos leído que no hay ningún problema en cuanto al Señor darnos su gracia, pues dice que Él tiene mayor gracia para el humilde. Así que este día podemos ir mirando que hay dos dones que Dios da para enfrentar la crisis. ¿Por qué decimos que la paz ayuda para enfrentar la crisis que nos espera? Bueno, hermanos y hermanas, porque ella nos permite estar calmos y serenos en medio de la crisis. Esta paz, como dije hace un momento, es el resultado inevitable de aceptar, de recibir y de experimentar la maravillosa gracia de Dios revelada en el sacrificio de Cristo. Un excelente lugar para meditar en eso es el aposento alto. En aquel día de la resurrección, cuando Cristo se apareció a sus discípulos, cuando ellos estaban allí, oigan las palabras que Cristo les dijo. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Juan 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Cristo Jesús y puesto en medio, ¿qué cosa les dijo? Paz a vosotros. Pregunto, ¿estaban los discípulos pasando por una crisis en ese momento? Sí, claro que sí. De lo contrario, el Señor no les hubiera dicho, paz a vosotros. Estaban turbados. El texto bíblico dice que estaban encerrados por miedo ¿de quién? Por miedo de los judíos. Oh, hermanos, pero merecían los discípulos esas palabras, paz a vosotros. No las merecían, porque ellos habían resultado en la prueba infieles. Ellos habían en la prueba sido desleales. Ellos habían sido incrédulos. Ellos habían sido cobardes al haber abandonado a su Señor en los momentos más duros de su vida. Ellos no merecían oír esas palabras, paz a vosotros. Sin embargo, ¿necesitaban ellos esa paz? Sí,
Sí las necesitaban. No las merecían, pero las necesitaban. Hermanos y hermanas, Jesús no les dijo ni les dio lo que merecían, sino que les dijo y les dio lo que necesitaban. La paz con Dios, hermanos. La paz con Dios no es algo que se gana por una buena conducta. Ellos no se la merecían porque la conducta que habían manifestado para con Jesús era una conducta equivocada, errada. Dejar a su Señor. Oh, mis hermanos, pero así es Dios. Él, a pesar de lo que somos, viene y nos busca para darnos su paz. La paz de Dios no es lo que merecemos, pero sí lo que necesitamos. Los discípulos, cuando Jesús entró al aposento alto, lo que se merecían tal vez hubiera sido unas palabras de reprensión. ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué salieron huyendo? ¿Por qué cuando llegó la turba en el Getsemaní, todos me abandonaron? ¿Por qué, Pedro, me negaste? Pudo haber sido esa la expresión del Señor, porque eso es lo que se merecían. Pero no les da lo que se merecen. Les da lo que necesitan, porque están con la puerta cerrada por miedo a los judíos, porque están siendo atribulados, porque están en crisis. Les da lo que necesitan, la paz de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros necesitamos esa paz para lo que está pasando y para lo que va a pasar. Yo a veces me pongo a ver videos y escucho lo que hablan los youtubers. Y yo veo que todo el enfoque de la crisis es un enfoque en lo que te va a pasar, en lo que te viene, en cómo le vas a hacer, pero no se enfocan en que la gracia y la paz del Señor nos van a ayudar en esa crisis. Y yo digo, estas cosas tan sencillas, esas cosas tan elementales que aparecen en la Escritura para ayudar al que está pasando en crisis, ¿por qué también no se usan cuando hablamos de lo que viene? A veces pareciera como que cuando la crisis venga vamos a estar solos, y si yo no hago esto, a ver cómo me va a ir. Hermano, hermana, si tienes la gracia y la paz de Dios contigo, esa gracia y paz te van a ayudar en medio de la crisis. La crisis no es para manejarla tú solo. La crisis no es para que la pases tú solo. La crisis no es para que la resuelvas tú solo. La crisis es para que se revele si la gracia y la paz de Cristo están contigo. Y se va a revelar por tu manera de enfrentar la crisis. ¿Dónde ganó Cristo la paz para nosotros? El versículo 20 dice: y cuando les hubo dicho esto, paz a vosotros, les mostró las manos y el costado. Y entonces los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Noten, les mostró las manos y el costado. Hermanos y hermanas, en esas manos que habían sido clavadas en la cruz, en ese costado que había sido herido con la lanza, allí, hermanos, en ese Cristo que había sido crucificado, allí se había asegurado nuestra paz con Dios. Viendo esas manos heridas y ese costado traspasado, hermanos, dice que la tristeza se les convirtió en gozo. Se regocijaron. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos encontraron que en ese gran sacrificio el Señor había hecho posible el perdón de su mala conducta, el perdón de sus pecados. Paz les dio. Paz es lo que nosotros necesitamos. Paz es lo que Cristo vino a obtener para nosotros al morir en la cruz. Por eso dice Isaías 53, verso 5, lo siguiente. Isaías 53, verso 5.
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz, hermanos y hermanas. En otras palabras, el castigo necesario para que estemos en paz con Dios, el castigo necesario lo recibió Él. Pues Romanos 5:1, vean lo que dice. Romanos 5, verso 1. Justificado pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Hermanos, el efecto de haber recibido la justificación por la fe es que ésta ha proporcionado paz a nuestras almas. El alma que antes estaba atormentada, que antes estaba atribulada, antes de la justificación estaba enemistada con Dios, ahora, cuando recibe la justificación por la fe, esta alma ahora dice ha encontrado la paz con Dios. En otras palabras, ha encontrado la reconciliación. Antes, mientras se sentía culpable por sus pecados, en su conciencia solo había temor, desasosiego, solo había enemistad. Pero ahora, cuando sabe que con la muerte de Cristo ha sido eliminada esa culpa, ahora se siente aceptado por Dios. ¿Cuánto va a ser de lamentable andar nosotros en el campo, viviendo en el campo, hasta huyendo, pero sin tener esa paz de que yo he sido perdonado por el Señor? Les digo que aún en el campo estaremos intranquilos, estaremos en desasosiego, porque no tendremos esa paz que Jesús da. El don de profecía dice: cuando el pecador contempla al Salvador que muere en el Calvario y comprende que el doliente es divino, se pregunta: ¿por qué fue hecho ese gran sacrificio? Y la cruz señala la santa ley de Dios que ha sido transgredida. La muerte de Cristo es un argumento incontestable en cuanto a la inmutabilidad y a la justicia de la ley. Profetizando de Cristo, dice Isaías: Jehová se complació en magnificar la ley y engrandecerla. La ley no tiene poder para perdonar al transgresor. Su oficio es señalarle sus defectos para que pueda comprender su necesidad de aquel que es poderoso para salvar, su necesidad de aquel que se convertirá en su sustituto, su garantía, su justicia. Jesús llena las necesidades del pecador, pues ha tomado sobre sí los pecados del transgresor. Pues testigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor podría haber extirpado al pecador y haberlo destruido completamente, pero eligió el plan más costoso. En su gran amor, proporciona esperanza al desesperanzado, dando a su Hijo unigénito para llevar los pecados del mundo. Y puesto que ha prodigado a todo el cielo en aquella rica dádiva, no privará al hombre de ninguna ayuda necesaria para que pueda tomar la copa de la salvación y se convierta en heredero de Dios y coheredero con Cristo. Cristo es el príncipe de paz. Y su misión es devolver al cielo y a la tierra la paz destruida por el pecado. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien consienta en renunciar al pecado y abra el corazón al amor de Cristo, participará de esta paz celestial. Oiga, quien consienta en renunciar al pecado y abre el corazón al amor de Cristo, va a poder participar de la paz celestial. No hay otro fundamento para la paz. La gracia de Cristo aceptada en el corazón vence la enemistad, apacigua la lucha
y llena el alma de amor. El que esté en armonía con Dios y con su prójimo no sabrá lo que es la desdicha. No habrá envidia en su corazón, ni su imaginación albergará el mal. Allí no podrá existir el odio. El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y esparcirá a su alrededor una influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y turbados por la lucha del mundo. Discurso Maestro Jesucristo, página 27. Noten ustedes cómo la paz es la que se va a encargar de que los corazones turbados por la lucha del mundo puedan sentirse como refrescados de la manera como lo hace el rocío. Pero llama la atención que cuando uno mira el grande amor de Cristo en la cruz por nosotros, uno debe ver también, dice, la ley de Dios. Transgredir la ley de Dios es pecado. Y Cristo en la cruz murió por todos los transgresores de la ley de Dios. Porque todos, dice la Biblia, hemos cometido pecado. De manera que en Cristo, al morir por nosotros, al morir por nuestros pecados, al pagar allí en la cruz nuestra culpa, hermanos, ha hecho posible de que volvamos a estar en paz con Dios. Antes estábamos enemistados. Por eso es importante tener en cuenta el respeto siempre de la santa ley de Dios. Isaías capítulo 48, miren cómo lo dice. Isaías 48, 18. Isaías 48, 18. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Hermanos, paz, según estas palabras, es el resultado de aceptar no solo la gracia perdonadora de Dios, sino también de obedecer sus mandamientos. Los mandamientos de Dios fueron dados para guiar a los hombres por caminos de paz y justicia. Al decir, oh, si hubieres atendido mis mandamientos, confirma lo que Dios había dicho, que Él no se complace en la muerte de los pecadores. Les asegura que si hubieran sido obedientes a los mandamientos, no solo habrían sido preservados del cautiverio, sino que entonces tu paz, como un río caudaloso, como el Éufrates de aquellos tiempos, sería tu justicia también, dice, como las ondas del mar. Hermanos, guardar los mandamientos de Dios produce paz como la de un río. ¿Qué quiere decir esto? Paz como la de un río. Hermanos, que es una paz que fluye, es una paz abundante, es una paz vivificante, es una paz refrescante como la de un río. Pero dice también que sería tu justicia como las ondas del mar, en el sentido de que sería una justicia interminable, una justicia como las ondas del mar que nunca se terminan y que siempre están presentes, es decir, una justicia perdurable. Hermanos, pero por la desobediencia, la corriente de la prosperidad del pueblo de Dios quedó interrumpida y el triunfo de su causa fue impedido. Pero lo mismo, tristemente, le sucede hoy en día al mundo. El mundo promueve la paz. El mundo hace foros por la paz. El mundo habla de paz sin importarle los mandamientos de la ley de Dios. Así nunca obtendrán paz. Pero nuestra meditación esta mañana no podemos dejarla inconclusa sin antes hablar de cómo obtener estas dos cosas. La gracia de Dios que nos trae
la paz de Dios y la paz con Dios. ¿Cómo se obtiene, hermanos? ¿Cómo se obtiene esta paz con Dios y de Dios? ¿Cómo se obtiene esto que tanto se necesita? El Camino a Cristo, ese libro inspirado, nos dice cómo. A medida, dice, que vuestra conciencia ha sido vivificada por el Espíritu Santo, habéis visto algo de la perversidad del pecado, de su poder, su culpa, su miseria, y lo miráis con aborrecimiento. Sentís que el pecado os separó de Dios y que estáis bajo la servidumbre del poder del mal. Cuanto más lucháis por escaparos, tanto mejor comprendéis vuestra falta de fuerza. Vuestros motivos son impuros, vuestro corazón corrompido. Veis que vuestra vida ha estado colmada de egoísmo y pecado. Ansiáis ser perdonados, limpiados y libertados. ¿Qué podéis hacer para obtener la armonía con Dios y asemejaros a Él? Lo que necesitáis es, ¿qué cosa? Paz. Tener en el alma el perdón, la paz y el amor del cielo. No se los puede comprar con dinero. La inteligencia y la sabiduría no pueden alcanzarlos, ni podéis esperar conseguirlos por vuestro propio esfuerzo. Pero Dios os lo ofrece como un don, sin dinero y sin precio. Son vuestros con tal que extendáis la mano para tomarlos. Amén. Camino a Cristo, página 49. Miren el mensaje que nos da esta cita. Para lograr la armonía con Dios y asemejarnos a Él, dice que lo que necesitamos es tener paz. Tener en el alma el perdón, la paz y el amor del cielo. Pero ¿qué podemos, dice, hacer para lograrlo? Solamente, dice, extender la mano. ¿Por qué? Porque son dados por gracia. Son dados por la gracia del Señor. Mire cómo se expresa esta misma verdad en esta otra cita. El creyente no es exhortado a que haga paz con Dios. Nunca lo ha hecho, ni jamás podrá hacerlo. Solo ha de aceptar a Cristo como su paz, pues con Cristo están Dios y la paz. Mensajes Selectos, tomo 1, página 462. Con Cristo están Dios y la paz. Así que si usted quiere tener paz con Dios, lo que tiene que hacer es aceptar a Cristo como su paz. Vea Colosenses 1, ¿cómo dice esto? Colosenses 1, versículos 19 y 20. Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué cosa? La paz mediante la sangre de su cruz. Quiere darnos su paz y Él nos la quiere dar hoy. La paz que ayuda para enfrentar la crisis. La pregunta es, ¿queremos la paz de Jesús? Mire cómo Él lo dice en el Evangelio de Juan 14, versículo 27. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, qué legado el que nos deja Jesús. Su paz. Interesante. Él no nos dejó oro ni plata, porque Él era pobre, pero nos dejó lo precioso que le caracterizó, como lo fue su paz. La paz es el don mucho más rico que el oro y la plata. La paz es un don que ninguna monarquía nos puede dar, solamente Jesús. ¿Por qué? Porque es la paz de su vida. Es la paz que le caracterizó en medio de la persecución. Es la paz que le caracterizó ante sus enemigos. Es la paz que le caracterizó cuando estaba clavado en la cruz. La paz de su vida. Esa es la paz que el Señor nos da a nosotros. Para que enfrentemos las pruebas, para que enfrentemos las crisis. Hermanos, el Señor nos da en la paz el don más rico que pudiéramos tener.
Dice el don de profecía. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz, dice, a la cual se refirió el gran maestro, es más amplia y abarcante de lo que nos hemos imaginado. Cristo está dispuesto a realizar grandes cosas en favor nuestro, listo a restaurar nuestra naturaleza, haciéndonos participantes de su naturaleza divina. El Señor está deseoso de unir nuestro corazón con su corazón de amor infinito para que nos reconciliemos totalmente con Dios. Pero también es nuestro privilegio comprender que Dios nos ama tanto como ama a su propio Hijo. Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, la paz de Cristo se hace nuestra. El fundamento de nuestra paz es la reconciliación provista para nosotros mediante el sacrificio expiatorio de Cristo. Pero los sentimientos sombríos no constituyen una evidencia de que las promesas de Dios no sean efectivas. A veces nos dejamos llevar por los sentimientos y puesto que las cosas no nos parecen brillantes, comenzamos a apretar más el manto de pesadumbre alrededor del alma. Nos miramos a nosotros mismos y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Hay que mirar a Cristo. En mí, dice Cristo, hallaréis paz. Nos adentramos en el terreno de la paz cuando comenzamos a tener comunión con Cristo, por supuesto. Hermanos, esta es la paz que necesitamos. Esta es la paz que quita el miedo. Esta es la paz que quita la preocupación. Esta es la paz que quita la aflicción. La paz del Señor. Hemos sufrido nosotros más que Cristo. Lo que vamos a padecer en el futuro, ¿será que va a ser mucho más peor de lo que Cristo ha padecido? No, hermanos. Lo que ya estamos pasando y lo que vamos a pasar, Cristo ya lo pasó. Y con la paz que le caracterizó, Él lo soportó. Y con la paz que le caracterizó, Él lo enfrentó. Con la paz que le caracterizó durante toda su vida, Él pudo, hermanos, tener el valor para poder ir hasta la cruz. Pues esa paz que Él tuvo y que le ayudó para soportar lo más duro, esa es la paz que nos da ahora a nosotros. Así que no le tengamos miedo al futuro, no le tengamos miedo a lo que está pasando ni a lo que viene. Está bien que sepamos lo que viene, pero no le tengamos miedo, porque con la paz del Señor lo vamos a enfrentar. Esta es la paz que necesitamos, hermanos, porque esta paz nos ha de preparar para la crisis que nos espera. La paz que el Señor nos ofrece es motivo para no tener miedo a las tribulaciones. Yo creo que es apropiado terminar este mensaje con las animadoras palabras que se encuentran en Romanos 8, versículos 35 al 39. Pero antes vamos a leer el versículo 31. Romanos 8, versículo 31 primeramente. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Permítame decirlo de otra manera. ¿Qué tenemos que decir después de haber oído todo esto? Que los enemigos de nosotros también son enemigos de Dios. Y por lo tanto, Dios va a pelear por nosotros. Amén. Dios se va a enfrentar con nuestros enemigos, porque nuestros enemigos también son enemigos de Dios. No se nos olvide, hermanos. Cuando venga la ley dominical, cuando venga la persecución, cuando vengan todas las crisis que van a venir, cuando las élites de este mundo, cuando esos que mueven los hilos en el mundo hagan planes para ir contra el pueblo de Dios, cuando nos veamos cara a cara con la muerte, no se le olvide que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No se le olvide que esos enemigos nuestros que nos quieren hacer daño y que nos están haciendo daño y nos van a hacer daño, no se le olvide que esos también son enemigos de Dios y Dios se va a encargar de ellos. No se le olvide eso. Por eso
Dice el versículo 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ninguna autoridad civil, ningún gobernante, ningún instrumento de justicia humana nos va a separar del amor de Dios. Podrán legislar en contra de nosotros. Podrán legislar en contra de la manada pequeña que predica la verdad presente. Podrán legislar en contra de nosotros, pero no nos podrán separar del amor de Dios. ¿Puede alguien poner una distancia entre nosotros y el amor de Cristo? ¿Puede alguien hacer que Él deje de amarnos? No. Porque su gracia y su paz están con nosotros. Y su gracia y su paz nos van a sostener. Que Dios nos ayude y que tengamos siempre este recuerdo al entrar a lo más duro de la crisis. La gracia y la paz de Dios están conmigo. Y yo, por lo tanto, sabré que saldré avante, porque dice que en todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Amén. Que Dios nos bendiga y que la gracia y la paz de Cristo inunde sus corazones. Amén. ¿Cuántos quisieran que le pidiéramos al Señor que nos inunde de su paz en esta hora? Vamos a arrodillarnos entonces para orar. ¿Sí? Ok, está bien. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, gracias por ofrecernos estos dos dones tan preciosos como es su gracia y su paz. La una desemboca en la otra y ambas, Señor, son indispensables para enfrentar la crisis. Al haber sabido nosotros, o por lo menos, Señor, recordar sobre la crisis que nos espera, cuán reconfortante resulta saber que tenemos estas dos bendiciones a nuestro alcance. Amén. Tu gracia y tu paz. Hoy oramos para que ellas nos sean renovadas nuevamente en nuestra vida. Hoy suplicamos que nuevamente tu gracia sea sobre nosotros y tu paz inunde nuestro ser. Ayúdanos, Señor, de tal manera que estas bendiciones puedan en alguna forma, cada vez que seamos confrontados, cada vez que seamos, Señor, desafiados con la prueba, con el sufrimiento, oh Señor, con la calamidad, con la persecución, cada vez, Señor, que eso ocurra, que tu gracia y tu paz nos sostengan, como sostuvo a Jesús, como sostuvo a los apóstoles, que también ellas nos sostengan a nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.